El tema que tenemos para esta jornada está inspirado en los sucesos difíciles, en los sucesos trágicos, injustos y en todas las cosas absurdas que Jesús debió enfrentar en ese proceso que lo llevó al Calvario y lo llevó a asumir la muerte en la cruz del Calvario, en las condiciones de un hombre que aprendió a conocer propósitos de Dios y aprendió a identificar todas las cosas concernientes en relación con las posibilidades humanas. Lo capacitó Dios mediante la escuela de la vida para entender que la tragedia, la injusticia, las actitudes malas de los demás son cosas que se tienen que enfrentar, y la condición en medio de todo eso es que no importa lo que suceda, no debe nada de eso, no importa lo que suceda. Y dentro de las cosas que pueden suceder es que enfrentando todo eso nosotros perezcamos, enfrentando todo eso nos tengamos que morir. Pero no importa que nosotros no seamos destruidos en el espíritu, en la actitud mental, en la manera de entender todo eso, y que podamos mantener la confianza en Dios y la seguridad de que ese Dios en el que hemos creído, en medio de todo eso, nos está salvando. Es de las cosas más maravillosas del conocimiento del Evangelio, y que desgraciadamente a muy pocos, religiosamente hablando, le apuntan a esa idea, cuando es lo más probable de las situaciones de la vida nuestra. A nosotros nos van a suceder cosas que no nos gustan. Por otro lado, cosas que nos parezcan injustas nos han sucedido de pronto ya. Y quizás tengamos que enfrentarnos al dolor, a la tragedia, y más tarde tengamos que enfrentarnos a la muerte. Y la condición, desde el punto de vista espiritual, es que todas esas cosas que nos lleguen no tengan ningún poder para destruir nuestra convicción, nuestra seguridad de que nuestra vida está en las buenas manos de Dios, y que por encima de todas esas, si sabemos interpretar los sucesos, Dios no solo estará con nosotros, sino que nos garantizará el éxito definitivo de nuestra gestión en la vida, entendiendo que el éxito no es que nos libremos de cosas feas. El éxito es que por feas que sean las cosas, nosotros podamos seguir viendo a Dios como bueno, como poderoso y salvador, y que más allá de las tragedias hay una salvación garantizada.
Eso aparentemente no tiene mucha importancia hasta que estemos viviendo las situaciones. Y desgraciadamente a nosotros se nos van los años y nosotros no hacemos ningún avance en eso de abrirnos hacia el entendimiento de lo que es construir una fe eficaz para cualquier situación de la vida. En el texto de la carta a los Hebreos, Hebreos en el capítulo 12, carta a los Hebreos, capítulo 12. El escritor de la carta hace mención de nuestra necesidad de identificarnos con la manera de creer de Cristo Jesús. Y lo está diciendo no para vivir las situaciones normales de la vida que con poquito usted tiene cómo vivirlas y vivirlas bien. Lo está diciendo para aquellas situaciones de la vida que no son tan normales, que no son tan justas, que a nosotros nos queda difícil verlas válidas, pero que llegan. Hay situaciones como enfermedades que nosotros no las esperamos y decimos, no hay razón para que yo sufra de esto, y llegan. Hay condiciones en la vida de relación con las personas y con el medio social en el que nos movemos. Situaciones que llegan y nosotros decimos, yo no me merezco esto, no tenía por qué pasarme esto a mí, pero sucede. Y sobre todo, va a llegar un día en que se va a dar el absurdo de absurdos. El absurdo por excelencia es que la muerte toca nuestra puerta. Y en las palabras de Jesús en la parábola del hombre insensato, el Señor Jesucristo dice, esta noche vienen por tu alma, como un anuncio de última hora, un anuncio que llega inesperadamente. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la muerte como un hecho que nos va a llegar, es inevitable ese sentimiento del absurdo. Es que después de haber luchado tanto, después de haberme esforzado tanto en la vida para salir adelante, después de que ya todo lo tenía coronado, todo estaba hecho, o que estaba en la lucha por conseguir los objetivos, si aparece la muerte, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué a esta hora me tengo que morir? No importa que tengamos 80 años. Todavía pensamos que si llega la muerte, llega a destiempo. Y nos parece increíble y nos parece absurdo que ahora nos toque a nosotros irnos de este mundo. Hay un proceso de asimilación que para mucha gente no es fácil, y como en otras ocasiones les he dicho, hay muchas personas que pueden tener meses, pueden tener 2 o 3 años enfrentándose al hecho inequívoco de que se van a morir pronto y no resuelven nada porque no soportan la idea de que eso les tenga que suceder a ellos. Es una cosa inevitable ese sentimiento del absurdo cuando nosotros no hemos hecho
el más mínimo ejercicio para ir entendiendo las razones de fondo de la vida, porque al final todos sabemos que nos tenemos que morir, pero ninguno de nosotros acepta la idea de que le ha llegado el turno, porque no tenemos una elaboración seria, porque hemos vivido tan entretenidos en las cosas comunes de esta vida, en las expectativas tan normales de la vida, que todo eso nos llega a destiempo, todo eso nos llega de sorpresa, todo eso cuando aparece nos escandaliza en extremo y pegamos el grito en el cielo, siempre preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Y cuanto más joven suceda eso en la vida, y no es extraño que a cualquiera le acontezca, porque la muerte no hace elección, cuanto más joven, más absurdo parece, más difícil y más inaceptable es para nosotros. En ese texto de Hebreos, en el capítulo 12, después de haber hablado el escritor de la experiencia de los creyentes en el Antiguo Testamento, hombres de fe, mujeres de fe del Antiguo Testamento, personas maravillosas que aprendieron a confiar en Dios en medio de todas las circunstancias, y a pesar de que no tenían claras las cosas que hoy nosotros sí podemos tener claras por el Evangelio, ellos, sin tener claro nada de eso, pudieron sostenerse solo apoyados en el conocimiento de Dios y en la confianza que les despertaba sus planes maravillosos, sus propósitos extraordinarios que para ellos resultaban claros y suficientes para justificar la aceptación de cualquier condición de la vida. Si usted no entra por la puerta de la aceptación, eso es una cosa que quiero que lo entienda bien, hasta que usted no acepte una situación de la vida que tenga que enfrentar, usted no la supera. Escuche, usted no lo va a superar, va a dar vueltas y a veces tiene que repetir situaciones parecidas, como repitiendo la experiencia, para ver si después de repetida la experiencia le queda más fácil aceptarlo, y si no lo acepta, quedará dando vueltas usted como en un remolino, pero nunca saldrá de la condición, porque el principio de la solución se da en la forma como las personas aceptan las cosas que les sucede, las asimilan, las interpretan correctamente y desde allí hacen los replanteamientos que oportunamente deben hacer. Eso quiero que entiendan que es ley de la vida, ¿no? Eso es ley de la vida. Y eso es una de las cosas que con las que terapéuticamente más se lucha. Y es decirle a la gente, eso usted tiene que aceptarlo. Usted lo tiene que asimilar y entender que es usted quien está viviendo eso. ¿Ya? No se vea como enajenado, no se vea como extraño. Acepte que su vida está pasando por algo que no estaba en el presupuesto suyo y era algo que objetivamente usted no quería para usted, pero llegó. Y si usted acepta, Dios tiene cómo darle caminos. Si usted no acepta, no hay manera en que Dios pueda ayudarlo. Y para eso es la fe.
Para eso es la fe, para ver la vida más allá del problema, no la vida atrás del problema y entonces comenzar a vivir de nostalgias de las cosas que antes fueron muy buenas porque las de ahora son horribles. Eso, hermanos, es una evasión y eso no resuelve nada. Pero tampoco es estancarme en esa idea que la Biblia la maneja muy bien, eso de entrar en el lodo cenagoso, a hundirse cada vez más en la dimensión trágica del problema que se está viviendo, porque no hay nada en la mente y en el corazón de la persona que lo lleve a superar, a pasar por encima de todo eso que está pasando y visionar las soluciones que el futuro le está brindando, llevándolo más allá de la experiencia dolorosa o difícil del momento. El 80, el 90% de la gente da muchas vueltas y se enreda mucho y a veces se le van años atascados en una experiencia que aunque les toca vivir otras cosas, no salen de la experiencia, sino que están totalmente impactados. Por eso que se dio 1 año atrás, 2 años atrás, 10 años atrás, o 15 o 20 años atrás, y no lo superan, no logran superarlo, y hasta allí les llegó la vida. Eso, hermanos míos, que es tan frecuente, es terriblemente manejado. Eso aún desde la religión se maneja mal. Muchas veces desde el plano terapéutico, los psicólogos se quedan cortos porque tampoco tienen muchas herramientas para llevar a las personas a entender que hay que seguir adelante, pero aceptando primero lo que se está pasando. Porque es que a veces el psicólogo le dice, no le haga caso a eso, eso no tiene nada que ver con su vida, y claro, la persona hace el juego aparente de obviar el suceso, y sucede que el suceso lo persigue, la situación lo persigue donde quiera que vaya, hasta que no lo enfrente, hasta que no acepte o asuma el asunto como una realidad y lo resuelva, y al resolver la situación pueda seguir adelante. No, la gente se estanca y se estanca demasiado. De pronto aquí tenemos mucha gente bloqueada porque situaciones de la vida no les permite seguir adelante, porque aún están controlándolos desde ese territorio del dolor, la aflicción, del sentimiento de que eso es muy injusto, eso no debió pasarme a mí, eso nada tenía que ver conmigo, y cambian hasta los rasgos de su personalidad y sus expectativas en la vida a partir del suceso. Algunos se resienten tanto que se vuelven malos, muy malos, y pregonan por todas partes: a mí me dañó, fue esto o aquello, estas personas o estas otras personas fueron las que me dañaron, y allí se quedaron estancados. Seguir diciendo que alguien me dañó es aceptar que yo no lo he superado y no he podido entender que hay caminos de salida. Personas que han vivido esas experiencias de los abusos, personas que han vivido abusos en la infancia, y el trabajo que se hace para superar eso es nulo, casi nada, y se les daña totalmente la vida y se bloquean en territorios tales que comienzan a vivir de otra manera a la que les correspondía, porque nunca hicieron el trabajo válido de enfrentar la situación, dejarla atrás y seguir adelante. Estoy diciendo algo que es real y me estoy apoyando en la experiencia de Jesús. Jesús pudo quedar bloqueado y tuvo que en el Calvario, en el ejercicio del Calvario, oigan lo que estoy diciendo, en el ejercicio del Calvario, en la práctica existencial del Calvario, colgado en una cruz, resolver el problema, superar el problema y abrirse
a las posibilidades de un mañana de promesas divinas que le dieron la victoria definitiva para convertirlo en Señor de las vidas nuestras. Entiendan que así es, porque de otra manera eso no funciona. Y es un cuento, se vuelve un cuento. Muchos cuentos se construyen, se elaboran alrededor de todas esas ideas tan mal manejadas, situaciones tan mal manejadas por interpretaciones que no corresponden a lo que justamente debiera ser. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros, voy a leer la versión de la Biblia de nuestro pueblo, es una de las versiones de la Biblia del Peregrino. Se parecen bastante porque el editor es el mismo, el que dirigió la traducción es la misma persona. Dice, voy a leerle en esa versión, ustedes lean en Reina Valera los primeros 4 versículos de este capítulo. Por lo tanto, nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, los personajes del capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Piensen ustedes que las dos cosas son dos cosas que se dan por una terrible interpretación de los sucesos. A nosotros las cosas que nos pasan y no las manejamos bien nos cargan. Y las cosas que nos pasan y no las manejamos bien, con frecuencia nos llevan a cometer pecados, a meternos en una condición de error, de vida equivocada, de distorsiones relacionales que nos llevan a agredir los espacios de encuentro que tenemos con los demás porque estamos tocados por los sucesos feos que nos pasan. Jesús en la cruz del Calvario se pudo tocar feo por la actitud de su propio pueblo, de sus líderes y por la actitud de los romanos, porque fueron crueles con él, malos, y porque lo trataron y lo vejaron tanto que él pudo entrar en una actitud de ira, de violencia, de indisposición, de resentimiento, de odio, y Jesús tuvo que vencer eso en el proceso que lo estaba conduciendo a la muerte en el Calvario. ¿Ya? Mucho peso de cosas, ¿no? Unas cargas que nos doblegan, unas situaciones que nos tensionan, porque no superamos las cosas que pasan. ¿Ya? Cuando alguien se enfrenta a sus conflictos afectivos por el desprecio de los otros, a solo pensar en esas personas los lleva a vivir condiciones muy abrumadoras internamente, condiciones muy tensionantes. Y hermanos, esa cosa que se perpetúa tanto, que nos enferma, es tanta la tensión y es tanta la indisposición que terminamos con unas afectaciones de tensión arterial, con unas afectaciones en nuestros órganos que reciben el impacto del daño que estamos nosotros viviendo. Y nada de eso nos lleva a pensar de que debemos hacer el esfuerzo bien temprano en la vida para resolver las cosas y no dejar que nos desbaraten el cuerpo y la mente todas esas situaciones que debemos aprender a manejarlas. Y el recurso fundamental para eso, nos lo enseña Jesús, es la fe en Dios. Es el camino de la fe en Dios. Dice, despojémonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Así se vuelve el pecado que nosotros vamos generando producto
de interpretaciones malignas que le hacemos a las situaciones de la vida. Nos acorralan. El texto de Reina Valera dice que nos asedia, es decir, se convierte en una condición que perturba, como la experiencia de Caín. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis? Caín es un hombre resentido, molesto, porque en su experiencia religiosa siente que Dios no le da un trato preferencial y sentirse desplazado a un segundo lugar. A eso no estaba acostumbrado Caín, porque Caín era el hijo predilecto de sus papás y Caín siempre desconoció el lugar de Abel. Y cuando Dios en su sabiduría hace la elección de Abel y no la de él, su corazón se llena de odios, se ensaña, se indispone, no tiene paz. Y entonces la Biblia dice algo muy poderoso en cuanto a claridad. Dios tiene que venir a hablar con Caín, como Dios viene a hablar con todos nosotros todo el tiempo, diciéndonos a través de la conciencia: suelta eso, ya resuelve eso, sal de allí, no te quedes dando vueltas en algo que no te va a resolver nada, pero sí te va a dañar la vida. La voz de Dios llega a Caín y le dice: Caín, ¿por qué estás tan ensañado? ¿Por qué estás tan indispuesto? Si tú haces las cosas bien, pues recibirás alabanza. Si haces las cosas mal, pues entonces aprovecha y corrige. ¿Pero por qué te dañas? Le dice: mira, el pecado está a la puerta. Sigue así y de eso vas a cosechar un pecado que es como una fiera que te está acechando, esperando la oportunidad para lanzarse sobre ti y destruirte, pero aún estás en la capacidad de vencerlo tú, resolviendo oportunamente tu situación. ¿Me están entendiendo? Fíjense que es la misma experiencia, la misma situación. No resolvió a tiempo y se le dañó toda la vida. No resolvió a tiempo y terminó cometiendo un asesinato, y ese asesinato nunca le permitió regresar a la paz interior, porque todo el tiempo la culpa lo persiguió y se sentía asediado a toda hora, y todo el tiempo estaba pensando que los otros seres humanos querían destruirle la vida, y por eso en ninguna parte encontró descanso y encontró paz. Se le dañó totalmente la vida porque nunca resolvió el problema a tiempo. Y escuchen bien, jamás pudo pasar un centímetro más allá de la distancia a la que había llegado en su experiencia después de que su corazón se dañó, y terminó su vida bloqueada en un territorio del que nunca salió. Espero que me estén entendiendo bien, porque yo sé que hay gente que está viviendo esas cosas hoy día aquí en medio nuestro. Y pueden ser situaciones a veces tan ingenuas, tan tontas, pero los tiene estancados, los tiene detenidos, porque le dan vueltas, y cada ejercicio que den dándole vueltas a la idea del suceso existencial, las elaboraciones van a ser peores, y van a ser más dañinas, y van a ser más evasivas, y van a ser más irresponsables, y van a ser más destructivas. Entonces, vean ustedes que el texto nos está diciendo: despojémonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala, corramos con constancia, o corramos consistentemente la carrera que nos espera. Es decir, enfrentemos la vida con todas las demandas que en la situación se nos van a dar. En la existencia tenemos una carrera de aquí en adelante, y algunos comenzaron, se estancaron y no han podido volver a arrancar. Pero si usted deja atrás
ese peso y el pecado que lo está acorralando y le está quitando fuerzas, resolviendo la situación, puede volver a comenzar su marcha y tener capacidad para enfrentar lo que venga de aquí en adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Reina Valera. Acá dice, corramos con constancia la carrera que nos espera. ¿En qué forma? Fijos los ojos en el que inició y consumó la fe. En aquella persona que decidió creer en Dios y nunca dejó de creer en Dios. Esa es la mirada fija que debemos tener, mirando la experiencia de Él, de Jesús, como una experiencia que a nosotros nos da pautas. Porque Jesús, cuando dice el que inició y terminó la fe, es decir, la consumió o concluyó su experiencia en la fe, quiere decir que comenzó a creer en Dios y nunca dejó de creer en Dios. Nunca permitió que una cosa distinta de las razones de Dios que asimilaba por la fe se colocara como razón suficiente para impedirle enfrentar las cosas con esas razones poderosas que vienen de parte de Dios. Un creyente consistente, un creyente que construyó una estructura de fe a toda prueba para enfrentar cualquier cosa que se presentara. Y qué oportuno fue, porque cuando llegó la tragedia final, él tuvo con qué decirle a Dios: Señor, estoy aquí, aceptando mi destino, asumiéndolo con dignidad, pero convencido de que tú estás apoyándome y nunca me vas a dejar abandonado. Gloria a Dios. Esa actitud es la de un creyente, puesto los ojos o fijo los ojos en el que inició y consumó la fe, en Jesús, el cual, por la dicha que le esperaba, actitud de fe, el creyente mira hacia adelante y sabe lo que le espera, que lo que le espera es muy bueno y mejor que lo que está viviendo, y por tanto se enfrenta a lo que vive, no deteniéndose en hacer justificaciones de situaciones o hacer acusaciones, sino que con dignidad acepta lo que se le presenta, porque los ojos y la expectativa están en las cosas buenas que Dios le ha prometido. Gloria a Dios. Eso es fe, ¿ya? El cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Daría resultado aceptar la vida por la fe? Claro, al final nada detuvo su carrera y llegó donde tenía que llegar, a la diestra de Dios. Piensen en aquel que soportó tal oposición de parte de los pecadores y no se desalentarán. Mirándolo a él y pensando lo que tuvo que enfrentar, no habrá razón para que usted se desaliente por las cosas que le vayan a suceder en su vida. Todavía no ha tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. Es un texto grandioso, es un texto maravilloso. Y quiero mostrarles de esta forma, hermanos míos, que en la perspectiva de Jesús, él tuvo que aprender a establecer un vínculo con Dios en medio de todas las contradicciones posibles de la vida. Y podemos decir que Jesús es el hombre que hizo de la fe un sistema consistente para interpretar la vida y tomar decisiones existenciales de forma que pudiera garantizar los objetivos de Dios por encima de su percepción humana temporal. Hermanos, definitivamente hay cosas que uno no quiere para uno.
que a uno no le gustan. Y en la manera de ver las cosas que uno tiene, esas cosas que suceden, normalmente nosotros pensamos que nosotros no las merecemos. Es decir, que no tendríamos por qué estar viviendo ese tipo de situaciones. Y allí comienza nuestro bloqueo, nuestra parálisis. Por otro lado, comenzamos a ver la actitud de las personas y el cúmulo de injusticias de sus manejos. Hermanos, y eso nos indispone. ¿Por qué? Porque nos parece que nos están dando un trato que nosotros no hemos merecido, que no tenían por qué dárnoslo. Y claro, cuando yo interpreto de acuerdo a mi juicio, de acuerdo a la manera de entender las cosas, o como yo veo las cosas de la vida, de acuerdo a lo que entiendo debe ser, y debe ser lo que a mí me conviene y lo que a mí me gusta. Cuando yo me enfrento a eso, necesariamente yo tengo que recibir un choque. ¿Por qué? Porque siento que se está dando lo que no se debe dar. ¿Qué hizo Jesús? Entendiendo que eso es posible, Jesús construyó su manera de pensar y su manera de vivir siempre sometida a las razones de Dios, a los criterios de Dios, y siempre consultó las razones de Dios y nunca consultó su propio corazón. Nunca consultó su gusto. Él renunció a sus pretensiones. Él renunció a sus derechos para aceptar siempre como válido presupuestos que estaban más allá de sus intereses particulares. Presupuestos que tenían que ver con cosas que entendía, Dios las veía así, y le creyó a Dios más que a su propio sentir, y le creyó a Dios más que a su perspectiva personal, más que su manera muy suya de entender las cosas. Siempre se negó el derecho de pasar por encima de los criterios que Dios le daba. Esa fue su garantía, ese fue su éxito. Y eso es disciplina, eso es trabajo serio, que se hace enfrentando las condiciones de la vida. El Señor Jesucristo, en ese momento cumbre de Getsemaní, Él va a Dios, pero Él tiene un conflicto por dentro. Él está atormentado por algo que siente que no debe ser así. Es un ser humano y siente que no debe ser así. Y entonces está en una lucha entre lo que dice Dios, lo que plantea como posible Dios, porque lo viene entendiendo en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Hemos leído en el Salmo 22 cómo Jesús entendió en el Salmo 22 una versión del destino de un justo que tiene que aceptar toda la tragedia de la mala voluntad de sus detractores, de sus enemigos, de sus perseguidores, y exponerse a perderlo todo. Dice, entre otras cosas, yo veo cómo echan en suerte mis ropas, mis vestidos, me despojan de mis vestidos y se lo juegan ellos a la suerte a ver quién se queda con lo mío. ¿Ya? Expresiones que en ese salmo usted las leyó y son las expresiones que luego encontramos en la vivencia de Jesús. Jesús lo debió entender porque debió tener el Salmo 22 aquí en su mente todo el tiempo y debió usar el Salmo 22 para sus reflexiones espirituales. De modo que cuando está en Getsemaní, está en su lucha. Y es tanto el conflicto emocional, la tensión,
y las corrientes encontradas dentro de él, que la Biblia dice que él comenzó en su oración a sudar gotas de sangre. Se dio un efecto vasomotor, un efecto en sus venas, en sus arterias, que hicieron mediante manifestaciones de la tensión interna que salieran de sus vasos sanguíneos sangre que brotara como sudor. Era un estado de angustia al borde del choque emocional, ¿ya? Una condición muy difícil, pero no dejó de luchar para tener la victoria que como creyente debía tener. Por eso es que le repetía insistentemente, 3 veces dice la Biblia, y 3 veces significa con mucha insistencia, le repetía a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que pase de mí esta copa, que pase esta situación de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Hermanos, qué calidad de creyente. Yo quisiera que nada de esto se diera y pudiera buscar una alternativa que justificara una postura noble sin necesidad de tener que meterme por las condiciones difíciles de este destino. Pero si eso es lo que tú has determinado, Señor, tu voluntad prima sobre la mía. Tus planes están por encima de mis gustos y yo me someto a tu voluntad. Y después de mucha lucha, la Biblia dice que llegó un momento en que tuvo paz, tuvo tranquilidad. Es como si ángeles vinieran a servirle en ese momento, a darle fortaleza, tuvo la victoria. La victoria no fue que Dios lo libró de pasar por la dificultad, sino que pudo aceptarla, asumirla y hacerlo en paz, superando el momento crítico y no quedándose dando vueltas, justificando su evasión y sus posturas descomprometidas. ¿Qué es lo que hacemos frecuentemente? Y nos dedicamos a justificarlo de muchas maneras. Es que, ¿cómo esperaban que yo aceptara, que yo asumiera eso? ¿Cómo podían esperar que yo ante eso no reaccionara? Yo reaccioné así porque me parece que eso es lo más justo que tenía que hacer. ¿Y alguna vez pensó que era lo que Dios quería? ¿Alguna vez le preguntó a Dios: Señor, ¿y qué es lo que quieres tú con esto? Pero si es tu voluntad que yo pase por esto, lo acepto. ¿Alguna vez lo hizo así? Todo el tiempo estamos buscando justificaciones baratas a todas nuestras salidas en falso. Y por esa razón no resolvemos y tenemos que volver a dar vueltas y pasar por las mismas situaciones muchas veces para nunca tener victoria. Jesús solo necesitó unas cuantas horas y pudo vencer y seguir adelante, de modo que cuando se echó la cruz al hombro después del maltrato que le hicieron, Jesús caminó con dignidad su camino a la muerte, porque estaba seguro que la voluntad del Padre era una voluntad rica en cosas válidas, y enfrentando su destino miró el futuro y lo vio grande y maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vean ustedes, hermanos míos, que fruto de eso, Jesús entonces nos demuestra cómo es el poder de una fe, de una auténtica fe. Es una fe que hace exitosa la vida, porque le permite moverse detrás de razones que no dependen del régimen de la vida común. Se ven razones más allá de lo que comúnmente pasa. De modo que lo común se enfrenta, por difícil que sea, se enfrenta con toda dignidad y se enfrenta con espíritu de lucha, porque lo que estoy mirando no se quedó allí, sino que avanzó mucho más. Así que acepto lo que tengo que pasar, porque me motiva, me inspira
el futuro que está reservado, porque mi fe me deja ver un futuro esplendoroso. Gloria a Dios. Y por eso no me dejo entretener en los sucesos duros de la vida. Los acepto, los asimilo, porque no puedo quedarme dando vueltas en una cosa que debo superar, porque a donde yo voy está más allá. Aleluya. A donde yo voy está por encima de todo eso. A donde me conduce el propósito de Dios, me obliga a superar esto, que es un pequeño escollo para alcanzar la meta maravillosa de los objetivos eternos prometidos por Él. Eso es la fe. Nos hace ver lo que está más allá. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 24, dice Pablo, porque nuestra salvación es una esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, dice Pablo, ¿ya? En esperanza fuimos salvos, ¿ya? Pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. Estamos hablando de esperanza y no de cosas inmediatas que tengo al alcance. La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué le espera uno a lo que puede ver? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice? Con paciencia lo aguardamos. Gloria a Dios, con paciencia lo aguardamos. Estamos mirando lo que está más allá, no lo que está acá. Aquí están cosas buenas, pero nada y nunca mejores que las que vienen después. Y aquí hay cosas muy feas, pero nunca suficientes para matar la esperanza que hay en el corazón nuestro. Gloria a Dios. Y eso es fe, construir una esperanza cierta. Yo sé en quién he creído, yo sé de quién estoy esperando. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, ustedes no se angustien, ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. No vean la vida reducida a sucesos aquí, hay un territorio esplendoroso de posibilidades en los territorios de las promesas de Dios. Por tanto, háganse a esas promesas y muévanse en el presente aceptando el destino que les corresponda, porque este destino no es más que un camino que los está llevando a la meta definitiva. Gloria a Dios. Entiendo que hay situaciones que a nosotros nos parecen aberrantes, absurdas. Hay cosas que no las vemos como posibles de aceptar porque todavía no hemos visto una esperanza mejor. Porque aún no hemos avanzado para visionar lo que está más allá. Cuando usted sea capaz de ver eso, entonces usted dirá, ¿y esto qué tanto es? Si lo que viene mañana es algo mucho mejor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Gloria a Dios. Por otro lado, la fe de Jesús es una fe que vence la miopía de la vida humana, que pretende que todo en la creación debe girar alrededor de la existencia particular y egocéntrica del individuo, ¿no? De usted como persona, de mi condición de persona. Nosotros estamos todavía ingenuamente convencidos que las cosas que nos pasan a nosotros son cosas que están hechas especialmente para satisfacción de la vida personal nuestra y no entendemos que nosotros estamos ligados a los sucesos de un universo, a los sucesos de una naturaleza en la tierra, a los sucesos de una vida social en este mundo, a los sucesos de unas condiciones que se dan producto de la convivencia cercana con la gente con la que tenemos que vivir, los sucesos familiares, todos aquellos territorios en donde nosotros estamos entrelazados con los demás. Las cosas que pasan nunca nos consultan a nosotros
porque no se dan para nosotros y no se dan porque nosotros seamos nosotros. Las cosas se dan más allá de cualquiera de nosotros. En muchos de esos aspectos hasta seríamos puntos accidentales tocados por sucesos, y ese toque a nosotros nos incomoda porque como que no nos consultaron, como que no nos tuvieron en cuenta, como que estoy viviendo algo que no me corresponde. Hermanos, la mayoría de las cosas que nos toca vivir no tienen que ver con el programa de ninguno de nosotros, porque no hay un suceso determinado por las estrellas a favor de la vida mía. Hay sucesos que se dan y yo estoy moviéndome en todos esos aconteceres y nada me está consultando. Y yo tengo que aceptarlos, porque el territorio de las promesas no está aquí, el territorio de las promesas está más allá. Y las promesas que Dios le ha hecho a mi vida no están aquí, no se reducen a lo de aquí. Por tanto, lo de aquí puede tocarme de mil maneras, lo de aquí puede afectarme de muchas formas, lo de aquí puede arrollarme como consecuencia de las actitudes de los demás. Y hermanos, no está pasando nada del otro mundo. Y eso es todo posible. Pero yo estoy seguro que con todo eso, y teniendo que enfrentar todo eso, la mala voluntad de los demás, la indiferencia de los demás, la crueldad de los demás, las condiciones de una naturaleza física que nos supera enormemente, sucede un terremoto y a nosotros nos puede suceder que caigamos como consecuencia de la tragedia de un terremoto. Y no es extraño que hombres de Dios, mujeres de Dios extraordinarias, en un suceso como un terremoto, perecieron, se murieron. Y da la impresión que es como si estuviera pasando cosas terribles, como si Dios no los hubiera acompañado, como si Dios no los hubiera respaldado. Pero los verdaderos creyentes saben que todo eso que se dio, eso no importa lo que se dé, el programa de Dios con ellos está más allá. Gloria a Dios. Eso no lo entendemos fácil nosotros, porque apenas comenzamos a vivir esas situaciones duras, le preguntamos al Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que tocar esto? ¿Y yo qué he hecho para merecer esto? Es que esas cosas pasan. Y no es que haya un mal destino para nosotros. No es que haya un acontecer en el que Dios se descuidó y dejó que el maligno o todas las cosas feas de la vida se ensañaran en nosotros. O Dios se hizo el indiferente. No, hermanos míos, Dios está haciendo cuentas más largas. Aleluya. Dios está mirando la vida más allá de estos sucesos y no importa que caiga yo en el acontecer común de todo el mundo y las cosas terminen destrozándome en mis condiciones humanas temporales, mi fe me dice que Dios tiene un programa con mi vida mucho más allá de estas circunstancias. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Por eso a Dios yo no le pido explicaciones por qué me toca vivir esto. Lo que yo le digo a Dios, Señor, ayúdame. Muéstrame por dónde me muevo. Porque aunque esto no es lo que yo quiero, si esto se dio, por favor, que esto no me saque de mi comunión contigo y que esto me mantenga, en medio de todo esto yo me mantenga claro, porque lo que estoy esperando de ti es cierto. Lo que yo confío en ti, eso es cierto. Y me aferro a eso, pase lo que pase. Eso es un creyente. Eso es una fe como la de Cristo Jesús. Y no de la persona que vive diciendo en su angustia y en su amargura, yo no entiendo
¿en qué consiste el amor de Dios? Yo no puedo entender que tenga un Dios que me ame y me haya dejado pasar por estas cosas por las que estoy pasando. ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no, con su poder infinito, no cambió estas situaciones si Él solo tenía que decir unas cuantas cosas y las cosas se arreglaban? Entró en crisis, su fe no alcanzó, se derrumbó y se bloqueó. Los veo en la iglesia a veces y no pueden levantar cabeza. Algunos me llegan a decir, pastor, no me nace orar. Es como si dijeran, ya, ¿a quién le oro si al final nadie me escucha? Otros me dicen, pastor, yo no le veo sentido estar en la iglesia, ir a los cultos, porque a uno le pasa lo mismo que a los demás. Yo le digo, no es lo mismo. A ellos les pasan cosas y a nosotros nos pasan cosas, pero lo que está pasando con mi vida es un recorrido existencial que me está llevando a Dios. ¿A dónde los está llevando a ellos? No sé. Pero a mí me está llevando a Dios y no habrá nada en este mundo que me saque de ese camino. Y no importa lo que venga, la misma muerte puede venir y yo sigo aferrado al hecho de que mi vida está en sus manos y que tengo garantías en Él. ¿Me están oyendo? Estoy hablando de la fe de Jesús. No les estoy hablando de un cuento religioso, de promesas, de cuentos de hadas. Porque así es como se quiere ver. Es que si estoy enfermo, el Señor me va a sanar. Sí, el Señor puede sanarlo. Pero si no lo sana, el Señor no deja de estar con él. No deja de estar con ella. Es que si mi fe en el Señor me lleva a creer que esta situación económica yo la voy a superar fácilmente y voy a tener éxito y voy a triunfar. Puede ser que nunca la supere la situación económica, pero Dios está con él en ese momento económico difícil. Puede prolongarse por años, pero esa persona dice, mi Dios es fiel, mi Dios está conmigo. Y si llega el momento en que Dios decide que de hambre me muera, a mí no me importa eso, porque yo sigo esperando en Él, porque Él tiene una promesa más grande para la vida mía. Al final sabemos que de hambre no nos morimos, pero a veces sí nos morimos en medio de un sentimiento de frustración, porque las cosas no se dan como nosotros queremos. Fíjese que el gran problema es ese, las cosas no se dan como yo las quiero, yo las planifiqué así, yo hice todo el esfuerzo, yo trabajé duro para lograr eso, pero no se dio. Dios, ¿en dónde estás? Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu interés por mí? Pues allí está. Eso de que no te haya resultado tu plan no significa que el plan de Dios no se esté dando. Y lo que te va a salvar a ti no es tu plan, lo que te va a salvar a ti es el plan de Dios. Gloria a Dios. Van descubriendo esos territorios extraños de la fe de Jesús. Lo que nosotros manejamos como fe, perdónenme la expresión, es un cuento vulgar, ofensivo para Dios, ofensivo para Cristo. Esa es la misma historia de la gente que dice creer en el otro, en las situaciones en que queda fácil creer. Pero cuando la situación se pone complicada, cuando la situación no se da en la facilidad que debe darse, aquella mujer que se tiene que enfrentar a un medio hostil de insinuaciones y de manejos truculentos de su entorno, y está casada con un hombre que dice creer en ella, pero no soporta la idea de que ella en medio de todo eso esté diciendo que ella es fiel y ella es firme y está esperando que su esposo le crea a ella por encima de todas esas situaciones que le están rodeando.
Eso es fe. Eso es fe, eso es confianza. Que yo crea en la fidelidad de una mujer que está encerrada, pues sí. Si está encerrada, algunos son tan suspicaces que dicen, pues estará encerrada, pero uno no sabe cuántas cosas más puede hacer. Los conozco así. Entendiendo que es una limitación de estructura. De hecho, es una limitación de estructura de todo el mundo. Una fe en Dios no se sostiene cuando las cosas se están dando como uno las quiere. Una fe en Dios se sostiene, uno la sostiene en función de todas las elaboraciones que uno hace para entender que el Dios en quien uno ha creído es fiel. Y eso está a toda prueba, todo el tiempo, en todas las circunstancias. Espero que me esté explicando. Y entonces, por esa razón, yo puedo desarrollar esa fe que hace que yo vea la vida no solo girando alrededor de mi vida personal. Es que mi Diosito a mí me ayuda de esta forma. Yo tengo que decir que mi vida está sujeta a todas las posibilidades que se puedan dar en este mundo y se pueden dar hasta tragedias terribles. Y sin embargo, mi fe en Dios dice que más allá de la tragedia, aparentemente Dios no hizo nada, Dios no intervino, pero más allá de la tragedia está una eficaz respuesta de Dios a la situación de mi vida. Esa es la idea del Salmo 122 que leíamos hoy. Y con eso vamos a concluir la idea. ¿Cómo? El Salmo 22. ¿Dije qué? No, el Salmo 22, sí. El Salmo 22, dije el 122. Salmo 22 que leíamos al comienzo. Ya. Observen ustedes que es el Salmo al Salmo que recurrió Jesús en el Calvario cuando expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras que coloca en este caso el evangelista Marcos, porque ese texto está en Marcos. Jesús cita ese salmo y cuando nosotros leemos eso y leemos esas palabras de Jesús en la cruz, la sensación que a nosotros nos da es que Jesús está viviendo un sentimiento de abandono, un terrible estado de soledad y se siente abandonado por Dios. Lo que hoy los intérpretes entienden es que Jesús en la cruz del Calvario oró salmos, ¿ya? Oró salmos, los salmos que él debe aprender en las condiciones de su angustia. El Salmo 22, el Salmo 31, ¿ya? Y aparecen palabras del Salmo 31 en boca de Jesús, lo que escucharon fueron esas palabras y está citando el Salmo 31. Y oró el Salmo 63. 3 salmos de situaciones trágicas, pero que en medio de la tragedia el hombre está sostenido en su confianza en Dios. Al citar el Salmo, él no está diciendo simplemente ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor.
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso serían las expresiones de su angustia. Jesús debió estar orando este salmo que tiene contenidos tan dolorosos, tan difíciles, como por ejemplo a partir del versículo 11, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Se imagina usted Jesús viéndose rodeado de tanta gente mala que está tratando de hacerle daño? Ya. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, es decir, rompieron ya con clavos mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero fíjense que el Salmo expresa la situación crítica, pero también está expresando la actitud creyente de este hombre que escribe el Salmo a partir de su tragedia y elabora una visión de fe en medio de la dificultad. Dice el versículo 3, esto es algo que debió estar diciendo Jesús: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Ya? Y luego en el versículo 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Y dice, versículo 22, testimonio de creyente, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, yo tengo todavía capacidad para rendirte culto a ti en medio de mi tragedia. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Un creyente viviendo la aflicción del abandono total de todo el mundo, todavía puede rendirle culto a la gloria de Dios. Si Jesús oró el Salmo 22, Jesús no se quedó con el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que expresó: Señor, yo sé que tú me estás salvando, yo sé que tú estás haciendo tu obra en mi vida, sé que tú me estás sosteniendo, sé que tú me estás llevando al propósito de tu voluntad, porque voy a alabarte en medio de la gran congregación. Es una esperanza en la cruz del Calvario que lo lleva a él a pensar que todavía hay salvación, hay futuro, hay mañana, hay una eternidad reservada para las posibilidades de su vida. Es un creyente. Es un hombre de fe. Oró el Salmo 22. Oró el Salmo 31. Ustedes lo van a leer después, el Salmo 31. ¿Ya? Y van a encontrar una frase de las que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Y oró el Salmo número 63. ¿Ya? El Salmo número 63. Oró como un creyente en medio de su aflicción, de modo que para no pensar, diría yo,
en los sucesos dolorosos y trágicos de su vida para no atormentarse dando vueltas en sus razonamientos de aflicción y de angustia. Ese sentimiento que sobrecoge y que nos llena el corazón de malestar y hace que digamos cosas tontas y nos pongamos a expresar cosas sin sentido para no meterse en los pensamientos equivocados. Jesús se dedicó a orar los salmos en el momento en que está viviendo su tragedia y su muerte en la cruz del Calvario. Prefirió la palabra de Dios a sus razones. Prefirió el argumento de Dios a sus criterios. Va a llegar el día en que usted tenga la oportunidad de estar viviendo una situación muy crítica y en cambio de ponerse a despotricar contra la vida, en cambio de estar haciendo críticas a todo lo que está sucediendo a su alrededor, se dedicará a buscar en la palabra de Dios las palabras adecuadas para decirle a su propio corazón y decir delante de Dios lo que tiene que decir como un buen creyente. No es lo que comúnmente dice la gente, es lo que un creyente dice, y un creyente dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos míos, por favor, construya fe. Que los sucesos de la vida suya lo obliguen a hacer una elaboración más cierta de su fe, un convencimiento mayor de la presencia de Dios a favor suyo. No importa lo que esté pasando, que usted pueda encontrar una razón de Dios que lo sostenga cuando las cosas estén muy duras. Y si es el último momento de su vida, que usted pueda tener razones de Dios en su mente y palabra de Dios en su lengua para expresarla, en cambio de hablar con angustia, desesperación y con sentimiento de fracaso, usted pueda dar el testimonio que la fe del pueblo de Dios ha dado a lo largo de los siglos. ¿Ha quedado clara la idea? ¿No será necesario que comiencen a haber replanteamientos ya en la vida de cada uno de nosotros? Yo le pregunto a usted, ¿es tiempo de tomar decisiones para construir una edificación de fe en relación con su vida? ¿No será tiempo de hacer una elaboración de fe para superar ese punto donde usted está estancado? Esa idea que lo tiene tan limitado porque usted todavía está pensando que lo que pasó nunca debió pasar. A veces usted haciéndose autocríticas, diciendo es que yo no me voy a perdonar nunca esto que he hecho, esta burrada que he cometido, esta postura equivocada que tomo. No, hermanos míos, pase por encima de todas esas cosas, enfrente la tragedia y dígale a Dios que usted sigue esperando en Él, que usted está confiado y que usted está seguro de lo que Dios está haciendo por usted en esa situación concreta de la vida suya. Si usted necesita ayuda para esa situación que está viviendo hoy, una situación que lo está presionando feo, que le está llenando el corazón de amargura, lo está frustrando demasiado o lo tiene muy asustado al punto de la parálisis total porque usted siente que todo va mal y que no hay manera de pensar positivamente cuando las cosas están así. Si usted está viviendo situaciones de ese tipo, de ese calibre, yo le pido que se acerque, venga al altar y venga a buscar recurso de Dios, porque hay un interés especial de Dios de ayudarlo a construir una fe a toda prueba. Hoy necesita usted dar un salto para dejar atrás una etapa de la vida que hace tiempo debió dejar atrás y necesita hacer elaboraciones de fe y poder decirle al Señor, Señor, en ti sigo esperando porque yo sé que tú estás conduciendo mi vida hacia metas válidas. ¿Quiere venir al altar entendiendo su necesidad, su particular necesidad? Porque yo sé que eso no es fácil manejar y yo sé que hay
poder de Dios que necesitamos tocar, ser tocados, ser afectados por esas condiciones del poder de Dios que le den oportunidad a la vida suya de ir adelante, de superar ese estado crítico, esa situación difícil que no acepta, esa situación que no supera. Usted siente que todavía está dando vueltas y vueltas y vueltas y no puede entrar a aceptar nada de lo que ha pasado en la forma como se ha dado. Pero aquí hay victoria. Dios quiere construirle una estructura de fe que soporte esto y mucho más, que usted pueda salir adelante por encima de muchas cosas en las que usted ha estado durante mucho tiempo atascado, limitado, digamos, reducido, enfrascado en una visión tan estrecha que usted todavía está pensando que las cosas nunca debieron darse así, ya se dieron y usted no ha dado el movimiento que le corresponde. En el nombre del Señor le estoy pidiendo que acepte la ayuda de la iglesia, el recurso de Dios, el poder de Dios. Le pido a la congregación que se ponga de pie, pero si usted entiende que debe venir al altar, hágalo, porque es un estado de cosas que solo el poder de Dios puede resolver. Eso no lo resuelve fuerza humana, eso no lo resuelve condiciones de capacidad humana, eso lo resuelve el poder de Dios en esta disciplina espiritual que nosotros vamos construyendo poco a poco, consistentemente y totalmente tocados por las razones de Dios que nos llevan a ver la vida por encima de cualquier situación a la que nos hayamos tenido que enfrentar tan decididamente y que nos haya quedado grande superar. En el nombre del Señor hay recursos, hay poder de Dios. Yo voy a pedirle el favor a los líderes de la iglesia a que se acerquen. La hermana Marta, por favor. Le voy a pedir el favor a la hermana Nancy que se acerque. La hermana Erlensi, venga acá. El hermano Francisco, ¿dónde está? Vengan acá, los necesito porque vamos a hacer uso del recurso espiritual que tenemos para sobreponernos a todas estas condiciones que tiene la gente, que los tiene bloqueados, los tiene frenados, los tiene paralizados, y vamos a reclamar la victoria para ellos. Allí no nos podemos quedar. Hay poder de Dios, hay suficiente poder de Dios y resultados se van a ver en esta noche, en la manifestación de ese poder de Dios obrando. Vamos a orar, oremos todos, y mientras estamos orando, usted quiere venir al altar, ese paso que da es un paso de fe, es una cosa consistente de la fe suya, diciendo: estoy moviéndome hacia el altar, como moviéndome hacia la confianza en Dios que me lleve a superar el estado en el que yo me encuentro en este momento. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios y hay promesas de Dios para las posibilidades de mi vida en esta experiencia que estoy viviendo, que no la he logrado asimilar suficientemente, pero que hoy puedo decir: Dios me está dando la oportunidad de dejar atrás y superar todas estas condiciones. Padre eterno, te doy gracias por lo que haces, Señor, en la vida de tu pueblo. Te doy gracias por tu obra en las condiciones de vida de mis hermanos. Al colocar mis manos sobre ellos, estoy reclamando la virtud tuya, la intervención de tu poder, tu gracia, Señor, manifestándose a favor de sus vidas, llenando sus corazones de condiciones que dan resultados y expresan el poder tuyo, Señor, sanando sus mentes, sanando sus pensamientos y llevándoles a creer todo lo que tú has prometido para el bienestar de sus vidas.
estás obrando en ellos conforme a tu misericordia. Estás tocando, afectando sus vidas de manera especial. Estás despertando en ellos confianza. Estás llevándoles a entender que esto, Señor, que tú tienes para ellos es grande, maravilloso e incomparable. Que tú los llevas a entender tus razones más allá de las razones simples de la visión de cada uno, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Señor, los declaro vencedores en medio de esas situaciones que están afectando sus vidas y limitándolos, Señor, para tomar posturas y decisiones que superen las crisis y los estados limitados de su experiencia, Señor. En el nombre de Jesucristo hay victoria. En el nombre de Jesucristo hay soluciones de parte tuya para la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo hay salidas espirituales, Señor. Yo sé que allí estás tocando sus vidas, allí estás afectando sus corazones y sus mentes, Señor. La fidelidad tuya se expresa en esas experiencias de ellas, en esas condiciones afectadas de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, creo en el poder tuyo que está obrando, tocando el corazón de ellos, Señor, y llenándolos de fuerza nueva y capacitándolos, Señor, para ir por encima de todas esas circunstancias que los tienen detenidos, Señor. En el nombre de Jesús hay victoria definitiva para sus corazones, para sus mentes, para sus vidas. Oh, Dios mío, eres fiel, eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres eficaz, Señor, obrando en la vida de todos ellos, Señor, perfeccionando la salud y la abundancia de recursos espirituales y dándoles la fuerza que precisa para pasar por encima de todas las condiciones que estropean sus posibilidades de fe y su confianza en ti, Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay soluciones para la vida de ellos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, sí, Señor. Quiero que entiendan, construir una fe es una necesidad. Usted a veces dice, yo necesito construir la base económica del sostén de mi vida para los años del futuro. Yo les digo, eso no es indispensable, pero construir una fe sí. Que usted tenga la manera de creer mejor, de entender mejor las situaciones que a usted le toca vivir y tomar posturas en la forma de decirle a Dios, Señor, no importa lo que esté pasando, yo en ti creo y en ti espero. Esa capacidad suya para hablarle a Dios de esta manera, esa capacidad suya para entender las razones de Dios ha comenzado en esta noche. Todo comienza a construirse poco a poco. Todo comienza a construirse poco a poco y usted va a ir construyendo una estructura de fe a toda prueba. Jesús venció la cruz del Calvario y se levantó victoriosa para sentarse a la diestra de Dios. Usted, ¿cuántas cosas irá a vencer de aquí en adelante con la consistente fe de un creyente que forma su fe a la sombra de la fe de Cristo Jesús? Dios nos ayude, Dios nos dé posibilidades mejores. Mañana a las 5 de la tarde continuamos con ideas complementarias de esto. Vamos a seguir hablando de este principio de la fe de Jesús y vamos a ver detalles interesantísimos que nos van a dar base para hacer consistentes elaboraciones para la vida nuestra. Los espero mañana a todos y a todos sus invitados también. Dios les bendiga, salúdense unos a otros.